Muchos teólogos o pastores le llaman la Carta Magna, la Constitución del Reino, las leyes del reino. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 5 hasta el 7. Es el sermón más largo o más grande que nuestro Señor Jesucristo predicó cuando Él comenzó su ministerio. Y comenzó con las bienaventuranzas, las cuales estuvimos estudiando hasta el día domingo pasado. Hoy vamos a entrar en ciertas reglas o leyes que nuestro Señor Jesucristo estableció y dejó acá en este sermón del monte, comenzando con lo que usted y yo somos. Siempre lo he dicho, no somos cualquier cosa. Aunque allá afuera muchas veces la gente los vea mal, aunque muchas veces nos tenga de menos, aunque muchas veces no menosprecien como cristianos, como hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey y sobre nosotros hay un respaldo, hay un poder y está el favor de Dios. Y dice el versículo 13, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada, en pocas palabras, por los hombres. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana. Nada más te pedimos que nos instruyas, que nos hables, que nos des pan de tu palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy alimenta nuestra alma y nuestro espíritu a través de tu palabra. Yo me pongo en tus manos hoy en esta mañana. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Jesús les dijo a sus discípulos y a toda esa multitud: vosotros sois la sal de la tierra. Recordemos que estas palabras forman parte, como le decía, del sermón del monte que Jesús predicó. Dice que las multitudes se agolpaban, ¿para qué? Para escuchar palabra de Dios. Jesús era el Mesías, hermano, y la palabra que él daba, que él predicaba, traía, saciaba el alma. Porque muchas veces usted y yo andamos buscando las cosas, hermano, para que nos llenen, pero son cosas que el mundo da, que nunca jamás van a traer esa verdadera felicidad. Por eso Jesús comenzó diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que buscan de Dios, aquellos hermanos que sienten esa necesidad de Dios. Y Él indicó dónde podemos encontrar usted y yo la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque muchos, como le decía, la buscamos al lado contrario. Si me salieran los papeles, todo sería diferente. Si yo tuviera este negocio, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro. Hermano, al final, el único que puede llenar ese vacío espiritual es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la felicidad no la encontramos en las cosas materiales, son necesarias. Pero al final usted puede tener todo, pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, puede tener una gran cama, Luis XV, esa tamaña, pero ¿y si no le da sueño? Puede tener un manjar en una mesa, pero si el médico le ha dicho que no puede comer lo uno y lo otro, al final, hermano, Cristo es el que llena nuestros corazones. Esa es la verdadera felicidad. Y Jesús comenzó hablando, ¿verdad?, en las bienaventuranzas, la necesidad de ser pobres en espíritu, la necesidad de buscar de Dios, de ser mansos, de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque solo así vamos a ser felices. Ahora, Él comienza con su mensaje, con su sermón, enseñándonos lo que usted y yo somos. Mire qué tremendo. Usted y yo podemos ser
de influencia allá afuera, hermanos, en el mundo. Y mire qué tremendo. Usted puede influenciar allá afuera ese mundo violento, ese mundo peligroso, hermanos, influenciar esa sociedad, influenciar a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque acá dice el Señor que usted es la sal de la tierra. Y luego, si usted sigue leyendo, lo vamos a estar viendo el próximo domingo, la luz del mundo. Y dice también, nos pone como ejemplo que somos como una ciudad en lo alto de un monte o una colina. O sea, Jesús está utilizando estas metáforas o estas imágenes para ilustrar lo que es la vida del creyente, lo que es usted y yo, hermanos, delante de los demás o afuera en el mundo. O sea, usted y yo tenemos mucho que hacer, hermano. Y la primera es que usted tiene que ser de influencia delante de los demás. Usted no puede ser igual que los demás. No se puede poner a la par de los demás. Usted tiene que dejar una huella siempre donde esté, una huella positiva, una huella espiritual, que la gente quiera lo que usted tiene, que quiera ese Jesús que usted predica o que usted anuncia. Entonces, hermano, y nos compara acá como la sal. Imagínese, hermano, usted y yo dice que somos no salados, ¿verdad? Somos como la sal. Y usted se ha dado cuenta cuando hace falta la sal, hermano, en la comida. Lo primero que usted dice, esta comida está bien insípida, ¿verdad? No tiene sabor. Inmediatamente que usted prueba el primer bocado, se da cuenta que le hace falta algo. Y verdad, agarra el salero, agarra la mano ahí, le pone una pizca de sal y comienza esa comida a agarrar sabor, ¿verdad? A dejar un paladar, hermano, esa comida al paladar agradable. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo algo que le dio ese sabor. Entonces Jesús acá está diciendo que usted y yo somos la sal de la tierra. Hermano, y mire qué tremendo. Dice la Biblia que usted y yo hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando usted nace o tiene ese nacimiento en Cristo Jesús, su primer deber es, hermano, su primera responsabilidad, comenzar ¿a qué? A ser de influencia, comenzar a ser esa sal y esa luz en la tierra. Está hablando de la tierra, no está hablando solo en su casa, porque muchos somos candil de la calle y oscuridad de la casa. El primer lugar donde deben de ver ese cambio es en su casa, es en su familia. Hermano, que vean y que ellos quieran ser como usted y yo debemos de ser, ¿verdad? Dando testimonio de aquel que nos dio vida, de aquel que nos rescató del pecado, de la maldad, de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Entonces el llamado que Jesús está haciendo acá es hacer sal y luego si sigue leyendo y luz del mundo, de la tierra. Pero fíjese que yo estuve investigando para qué era utilizada la sal, porque si Jesús tomó la sal y nos puso a nosotros como ejemplo, es porque la sal tiene diferentes tipos de cualidades. Número uno, la primera cualidad que tiene la sal es de preservar los alimentos. ¿Alguien ha comido pescado seco? Guácala, feo. Pescado seco, ¿saben con qué lo preservan ese pescado? A ver, ya tiene hasta meses de estar ahí, ¿verdad? Pero la sal, ¿qué hace? Lo preserva, hermanos. Entonces, es una de las propiedades, hermano, más importantes que tiene la sal. Y es usada para preservar los alimentos. Usted guarda los alimentos y los preserva cuando los baña a carne salada, también oreada, que le llaman, ¿verdad? Para que no se pudra. Entonces, hermano, si Jesús nos compara, usted y yo también somos responsables ¿de qué? De preservar, hermano. ¿El qué? Este mundo, esta tierra, ¿de qué? De toda corrupción.
de todo lo que Satanás se ha ensañado, hermano, para que este mundo se corrompa. Por eso un hijo de Dios no debe de estar donde están, hermanos, los que están, por ejemplo, en negocios ilícitos. Hermano, no podemos practicar las mismas cosas que el mundo practica. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado, ¿para qué? Para preservar el qué, la palabra de Dios en los demás, hermano. Porque solo la palabra de Dios es la que trae esos cambios en nuestra vida. La Biblia dice que cuando usted nace, nacemos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Yo les decía el día viernes en la prédica que muchos, hermanos, no pensamos que un día nos vamos a morir. No pensamos que un día, y muchos lo relacionan con la edad, ¿no, hermano? Mire, yo conozco personas que de repente sentados están ahí y un infarto lo fulminó. Y nunca se imaginaron, hermanos, que iban a pasar de muerte, y si son cristianos, ¿a qué? A vida. Entonces, por eso es importante que nosotros los cristianos, a través de la palabra de Dios, preservemos siempre en todo lugar donde estemos esa palabra fresca, esa palabra, hermanos, de salvación y de vida eterna. Por eso usted y yo somos responsables, empezando por nuestra casa. Que nadie se vaya sin Cristo, hermano, que nadie esté sin Cristo. Háblenles de la palabra de Dios, porque usted y yo hemos sido puestos para preservar este mundo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar por su iglesia, y luego a traer juicio, hermanos, a esta humanidad. Entonces el primer rol, el primer elemento que tiene la sal, la primera propiedad es que es un preservante. Y si Jesús nos compara con la sal de la tierra, de la misma manera usted y yo hemos sido llamados, hemos sido levantados. ¿Para qué? Para poder tener, preservar, hermano, en un ambiente cristiano, en un ambiente de paz, de tranquilidad, hermano, este mundo. Por eso donde usted está, haga la diferencia. La gente sabe que usted es cristiano o cristiana. Mire, andábamos haciendo una diligencia en el camioncito, hermano. Y mire, y la gente nos decía, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, hermanos, hermanos, Dios les bendiga. Y yo decía, ¿cómo sabe que soy cristiano? Que soy tamaños lobos que andaban en el camión. Imagine que yo hubiera ido con un cigarro así en las... Imagine qué tremendo. Imagine que yo hubiera ido pitando, ya sabe qué, ¿verdad? En el camión o algo. Es tremendo, hermano. La gente allá afuera lo ve y mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Entonces tenga cuidado, porque una de las cosas que nuestro Señor Jesús, quizás más que nuestro Dios, no pasa por alto, es cuando usted hace caer a los demás por el testimonio. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser ejemplo, a dar testimonio a los demás de aquel que nos redimió, de aquel que nos salvó. Número 2, quiero que vaya a Levítico capítulo 2, versículo 13. La sal en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era un símbolo de pureza. Mire lo que dice Levítico capítulo 2, versículo 13. Mire lo que tenían que hacer los israelitas cuando ellos presentaban un holocausto o una ofrenda vegetal. Y aquí el Señor da las indicaciones. Y dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de ¿qué? Del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. Porque eso purificaba lo que era la ofrenda. Entonces cuando ellos llevaban esa ofrenda vegetal, la cubrían con sal, hermano, porque era un símbolo de pureza. Imagínese si es símbolo de pureza y usted, Jesús, le dice que es, y yo, sal de la tierra, la tremenda responsabilidad que tenemos allá afuera, hermano. Demostrar que ahora somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí hemos sido hechos nuevos.
Entonces, tenemos que ser modelos. Por mi consultorio hay un lugar donde hacen un sastre, un sastrería. Mire, hasta este día he conocido, el mejor sastre que he conocido es el señor, es cosa seria, para hacer vestidos, para hacer todo. No lo estoy promocionando, hermano, pero yo llego, ¿verdad? Y le digo yo, mire, cuando yo tengo un tiempito voy a venir para que me enseñe a coser, le digo yo, ¿verdad? Entonces, pero estaba viendo que tenía unos patrones. Y yo le digo, y estos patrones, mire, son los modelos que yo ocupo para hacer las camisas. Aquí las hacemos por talla. ¿A qué quiero llegar? Ahí agarra él ese patrón, ese modelo, y ahí corta, y ahí hace las camisas, las blusas y todo lo que él hace. Imagínense, usted y yo somos ese patrón, ese modelo delante de los demás. Hermano, así como Jesús nos compara como la sal de la tierra, y la sal es un símbolo de pureza, hermano, de la misma manera usted y yo tenemos la obligación de ser ejemplos delante de los demás. Vaya a Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Mire lo que le dice el apóstol, y esto va para los jóvenes también, a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Es la primera carta del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que era el pastor de Efeso: ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, ¿qué más? Fe, y ¿qué más, hermano? En pureza. Mire qué tremendo, 6 cosas que le dice el apóstol a Timoteo, en el cual él debe de ser ejemplo. En primer lugar, en palabra. Nuestras palabras tienen poder. Hable palabras que den vida. Palabras que construyan, no destruyan. Hablemos palabras que levanten el ánimo a alguien, que edifiquen a alguien. Hermano, Dios le va a poner personas en su camino, en el cual, personas que están en diferentes tipos de condiciones, pero sus palabras como hijo de Dios, como sal de la tierra, van a sazonar, hermano, ese ambiente, esa situación, y le van a levantar, le van a dar vida. Por eso no es posible que veamos un cristiano, hijo de Dios, hermano, diciendo tremendas palabras, y hoy las casas se prestan para eso, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, medio estornuda, ¿verdad? Y ya la señora sabe que ella tiene gripe. ¿Por qué? Porque las casas son pequeñas. Tengamos mucho cuidado, hermano. Y muchas veces nuestros vecinos ni cuentan, se dan que es cristiano. ¿Por qué? Porque ahí lleva la Biblia escondida. Bueno, allá en Norteamérica, en los países de allá, hermano, ya casi no utilizan Biblia. En algunas iglesias sí, llevan el celular. Pero, por ejemplo, cuando yo viví anteriormente donde estaba viviendo, hermanos, va a creer que mi vecino y mi vecino era pastor. Yo no sabía, ni él sabía que yo era pastor. Mire qué tremendo, qué testimonio el que estaba dando. Y no sé qué, un día lavando los carros los dos a la par. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Y usted dónde trabaja? Soy pastor, me dice, de una iglesia. Y yo también, le digo yo. Imagínese qué tremendo, pero ¿por qué? Porque no somos ese modelo, no somos ejemplo en palabra, en conducta, hermano. La gente allá afuera a ustedes lo quiere ver diferente. ¿Se ha fijado que nunca dicen, y es católico? ¿Verdad que no dicen así? ¿Y qué dicen? Y es cristiano. Y es evangélico, dicen. Y ahí se quedó oyendo a ver qué alabanza está cantando, y una gran ranchera, ¿verdad? De Vicente Fernández. Pero bueno, en conducta, en amor, amando al prójimo. Dios siempre le va a poner tierra fértil para que usted siembre en los necesitados. Para que usted dice que toda la ley, todos los mandamientos se cumplen en uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y le dijo un fariseo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y Jesús le ilustra la parábola del buen samaritano. Su prójimo es el hermano o la hermana que está a la par, todo el que está alrededor de usted, hermano.
Y también dice que sea ejemplo en qué, en espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora somos templo y morada ¿de quién? Cuídese, hermano. ¿Por qué? Porque ese templo debemos de cuidarlo, porque ahí mora el Espíritu de Dios. También en fe. Usted no sabe lo que puede hacer hablándole a una persona, hermano, en los hospitales, una persona que esté en dificultad, que esté en necesidad, hablándole de ese Cristo, de ese Dios que usted tiene. En Él se puede, hermano, para Él no hay nada imposible. Y en pureza, ¿verdad? Lo que veníamos hablando, siendo patrón, siendo modelos de conducta. Entonces usted y yo debemos de reflejar siempre a quién, a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos compara con la sal de la tierra. Otra función, aparte de ser pureza, de ser puro, aparte de preservar, hermano, es darle ¿qué? Sabor. ¿A qué? A la comida, ¿verdad? La sal. Quiero que vaya a Job capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice. Job capítulo 6, versículo 6. Libro de Job, antes de Salmos. Y dice Job, ¿se comerá lo desábrido sin sal? Amén. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? O sea, está hablando, ¿verdad? Del sabor, del toque que la sal le da. Por eso es importante, hermano, porque usted siendo la sal de la tierra, usted debe de, ¿qué tiene que hacer, hermano? Sazonar el ambiente, hermano, donde usted esté. Cuando usted llega, hermano, esa plática, hablando, dando testimonio del Señor. Mire qué tremendo, fíjese que yo en mi consultorio, como doctor, pues me visitan ciertos visitadores médicos. Entonces, desde que llegó, me llegó a presentar unos medicamentos y mire, sirve para esto. Pero algo me decía que le hablara de Cristo. Y yo le comienzo a hablar y yo le digo, mire, yo la veo cargada a usted. Yo conozco a alguien que la ama, yo conozco a alguien que le puede ayudar. Y comienza a llorar la licenciada y me comienza a contar todo lo que estaba pasando, hermano. Para no hacerse la larga, recibió a Cristo y yo sé que se fue fortalecida. Entonces a eso estamos llamados, hermano. Que el mundo pueda saborear lo que usted saborea, hermano. ¿El qué? A nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le va a poner palabras en su boca para que usted pueda sazonar ese ambiente. ¿Qué más también hace la sal, hermano? La sal es un antiséptico natural. ¿Sabe que como odontólogo yo receto la sal? ¿Verdad? Hay diferentes tipos de enjuagues, hermano, que usted se puede hacer. Pero un antiséptico natural es la sal. Cuando hacemos cirugías, cuando hacemos limpiezas, cuando la boca está inflamada, le recomendamos a las personas que si no tiene enjuague o no lo puede comprar, que agarre una cucharadita de sal, la ponga en medio vaso de agua, ya le puede cobrar la consulta. Y que se enjuague 3 veces al día. Y es un antiséptico natural. Hermano, eso es la sal. Ezequiel capítulo 16, versículo 4 dice, en cuanto a tu nacimiento, el día en que fuiste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal. En el Antiguo Testamento lo usaban también como desinfectante, como antiséptico. Entonces, hermano, si Jesús nos compara con sal, hermano, usted también, sus palabras como cristiano, como hijo de Dios, hermano, usted también ese es antiséptico perfecto para sanar toda herida en cualquier persona, hermano, cualquier persona que no conozca del Señor. Mire, si usted agarra la palabra de Dios y le habla a una persona, hermano, esa palabra puede sanar ese corazón que está herido, hermano, por las situaciones, por la vida, por tantas situaciones, hermano. Usted a través de la palabra, usted puede confrontar el pecado y a la vez a través de la palabra sanar las consecuencias que ha traído ese pecado a la vida de la persona.
¿Por qué? Porque somos, ¿qué? La sal del mundo, hermano, y Dios nos compara y nos ha llamado con eso. Por eso hoy en esta mañana yo quiero, hermano, que usted y yo sepamos esa tremenda responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. La Biblia dice que usted y yo somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo delante de los demás. Y la gente allá afuera lo está observando, lo está viendo. ¿Sabe? Así es como mi esposa, a mi esposa, así es como ella vino a los pies del Señor, hermano. Mire, en primer lugar me dijo, yo me recuerdo que andaba de novio y quería hallar gracia en ella y me dijo, para ser cristiano como vos, mejor me quedo donde estoy. Y eso impactó mi vida, hermano. Y yo dije, no le estoy dando el ejemplo que yo debo de dar. Y después se unió conmigo, se fue para la iglesia, hermano, y ahí nos congregamos en la iglesia central. Luego el Señor me llamó al ministerio y ahí me acompañó en el ministerio, hermano. Pero mire el impacto que usted puede tener delante de los demás. Hermano, cuando nosotros no tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, porque la palabra de Dios obra en nosotros, ya sea para bien, porque ese es el propósito, ¿verdad? Pero si usted no la pone por obra, hermano, el pecado, la maldad y un montón de situaciones, hermano, hacen que a su vida vengan situaciones. Por eso Jesús, tremenda, por eso Jesús dijo que si usted en Deuteronomio seguía las instrucciones de Dios, cumplía su palabra, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si te apartas de Dios y no sigues sus estatutos, sus mandamientos, su palabra, estas maldiciones que dice, te alcanzarán también. Entonces el propósito del Señor Jesús no solo es de bendecirnos a nosotros, sino de ser bendición para los demás. Hoy en esta mañana, esa es la exhortación, hermano. Si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, y usted, hermano, ha sido llamado, porque aquí vemos muchos llamados que no estamos cumpliendo con ese llamado que Dios nos ha hecho. Pero si usted es una hija, un hijo de Dios, también ha sido llamado a ser embajador, a ser la sal de la tierra, a hacer la diferencia donde quiera que usted estemos. Porque acá dice, mire, vosotros sois la sal de la casa. ¿Verdad que no dice así? Vosotros sois la sal en el trabajo. Vosotros sois la sal de ¿qué? Donde quiera que usted y yo andemos, presentemos a Cristo, hermano, como el único y suficiente Salvador personal que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y sobre todo esa salvación tan grande en la cual usted y yo un día vamos a estar disfrutando. Regálele un fuerte aplauso.